da inicio a este programa, y es cuáles fueron las fuentes religiosas, culturales, filosóficas que le sirvieron a Agustín de Hipona para construir su sistema de pensamiento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y respecto a esta inquietud, hay que tener en cuenta las 4, llamémoslas así, conversiones de Agustín, que son sus fuentes filosófico-religiosas. En primer lugar, él se hace maniqueo. Entonces, una de las fuentes en que bebe él es el maniqueísmo. Manes es su fundador, de ahí su nombre. Es un cristianismo oriental muy interpretado en función del dualismo, principio del bien, principio del mal, bien que se traduce en el hombre, en el alma, mal que se traduce en el hombre, en el cuerpo. Entonces la tarea del hombre es zafarse de la materia y del cuerpo para retornar a la luz primigenia. Él se desinfla del maniqueísmo en su diálogo con uno de los obispos maniqueos, Fausto, y se hace escéptico, sobre todo a través de la lectura de Cicerón, y según el escepticismo no podemos conocer la verdad, sino meramente probabilidades y verosimilitudes. Se desinfla del escepticismo y se hace platónico, y es su tercera conversión. Y escoge el platonismo porque el platonismo le parece una filosofía que, a diferencia del maniqueísmo y a diferencia del escepticismo, reconoce la posibilidad de encontrar la verdad y reconoce la posibilidad de, por el mundo de las ideas, de habitar la filosofía en el ámbito de la metafísica. Y finalmente se convierte al cristianismo por influjo de San Ambrosio. Entonces hace una interpretación cristiana de la historia y una interpretación cristiana de la filosofía griega, empleando sobre todo el platonismo porque es el más cercano a los cristianos. Esas son las 4 fuentes filosófico-religiosas en las que se inspira Agustín. Profesor Soto, con esa descripción que usted nos acaba de dar, usted nos da como que un indicio para pensar el mundo en el que se desenvuelve Agustín de Hipona. Al parecer es un mundo en el que circulan muchísimas ideas, muchas opciones de fe. ¿Esto era normal para toda la población o esto es un privilegio que tuvo Agustín de Hipona en su proceso de formación como filósofo y teólogo? Agustín vive entre el siglo IV y el siglo V de la era cristiana. Es el fin de la antigüedad clásica y el comienzo de otra cosa que se ha dado en llamar la Edad Media. Entonces, en ese sentido, Agustín vive la crisis del Imperio Romano, está asediado por los pueblos nórdicos en todas sus fronteras, está asediado por los partos en su frontera oriental, está asediado por los nómadas árabes en su frontera del sur, y en su frontera occidental prácticamente se pierde Gran Bretaña. Entonces está destruyéndose el Imperio Romano, y ante esa destrucción del Imperio Romano, la gente del común y los intelectuales busca alternativas para darle un sentido a la vida ante la desaparición, por lo menos en términos culturales, de la realidad del imperio y sus fundamentos en la religión grecorromana. Entonces aparecen religiones orientales como el culto a Mitra, como el maniqueísmo, aparecen filosofías de contexto filosófico religioso como el neoplatonismo, aparecen experiencias de misterios
en términos grecorromanos, o sea, iniciación en los misterios de Mitra, iniciación en los misterios de Dionisos, iniciación en los misterios de Apolo, para darle un sentido a esta crisis que está viviendo el Imperio Romano. Entonces San Agustín, dijéramos, no es un privilegiado, sino que le toca como protagonista intelectual de este momento vivir la crisis del imperio y alimentarse como el común de la gente de varias alternativas filosófico-religiosas para efectos de realizar su vida, su obra y su pensamiento. Entonces no es una opción solo de Agustín, es una opción, por ejemplo, de Ambrosio, es una opción de Mario Victorino, por hablar en el ámbito intelectual, de retóricos filósofos de la cultura romana y de la cultura cristiana, pero también es una opción de las masas, sobre todo el culto a Mitra y el maniqueísmo. Estas dos corrientes atraen mucho al público porque le ofrecen a través de Mitra y a través de Manes el volver a la luz en medio de la oscuridad que se está viviendo por las invasiones bárbaras y las epidemias que esas invasiones causan al interior del Imperio Romano. Doctor, y un hombre de una provincia africana como era la provincia de Nubimbia, donde nace Agustín, le era muy fácil en ese entonces, por efectos de estar en el imperio, movilizarse hacia Europa, cosa que, por ejemplo, en la actualidad es tan difícil. Sí, de hecho él tiene este itinerario a través de estas ciudades. Nace en Tagaste, que era un pequeño pueblo en el norte de África, en los límites entre lo que es hoy Túnez y Argelia. Luego se desplaza a Madaura para iniciar sus estudios retóricos. Luego se desplaza a Cartago, luego se desplaza a Roma, termina en Milán, regresa a Tagaste, lo hacen sacerdote, lo hacen obispo y termina en Hipona. Ese es el itinerario intelectual a través de culturas citadinas que sigue San Agustín. Entonces, entre Cartago y Roma, que siempre hubo una rivalidad, pero que con las guerras púnicas Cartago pasa a ser provincia romana y alimento del Imperio Romano en muchos de sus productos. Agustín no tiene ningún problema en desplazarse del norte de África a Italia a través de los puertos de Cartago y de los puertos del sur de Italia. Doctor Soto, esto nos daría como elementos para ir trazando una antropología, una visión de hombre en el pensamiento agustiniano. Sí, depende del momento en que San Agustín está ubicado. Si San Agustín pasa por un maniqueísmo 9 años de su existencia, su antropología es maniquea, o sea, es un dualismo total, separación del alma y del cuerpo, desprecio del cuerpo. San Agustín nunca fue elegido. Entre los maniqueos había elegidos y catecúmenos. Los elegidos vivían en continua pureza, abstinencia, oración y no podían casarse. Los meramente catecúmenos, con su trabajo, alimentaban a los elegidos para que éstos, a través de su vida y oración, permitieran que todo el mundo regresara a la luz, al principio primigenio. Entonces, en ese periodo, San Agustín es dualista, desprecia el cuerpo, piensa regresar a la luz, y en ese contexto es una antropología dualista. Cuando es escéptico, pues obviamente no cabe
posibilidades antropológicas, porque el ser del hombre es una probabilidad. Cuando es platónico, el hombre es cuerpo y alma, pero con la primacía del alma sobre el cuerpo, y cuando es cristiana, por las tesis cristianas de la encarnación, el verbo que se hace carne, entonces piensa que el hombre es una unidad de cuerpo y alma, unidad que es la misma que existe entre el jinete y el caballo. El alma es al cuerpo lo que el jinete al caballo, la guía. El alma guía el cuerpo, orienta el cuerpo, modera el cuerpo en todos sus movimientos. Entonces sí hay una antropología, pero depende del momento cultural por el que está pasando San Agustín en sus diversas conversiones. Retomando este elemento de, digamos, de la gran conversión final de Agustín al cristianismo, entonces puede surgir una pregunta como esta, doctor Soto. Si se puede prescindir de la doctrina del iluminismo, de la iluminación, del pensamiento de San Agustín, para poder explicarlo no tanto como cristiano, sino como un filósofo. Bueno, eso se ha discutido mucho por parte de los intérpretes. Yo voy a presentar mi propia tesis. Claro. La iluminación en San Agustín no es sobrenatural, o sea, no es asunto de la gracia, sino que es un fenómeno natural en el cual la luz del maestro interior, que es obviamente el Logos encarnado, permite el conocimiento. Dios nos ilumina como ilumina a cualquier hombre que viene a este mundo en términos de naturaleza y no en términos de gracia. Entonces, en ese sentido, uno no puede interpretar la iluminación como una doctrina teológica, sino como una doctrina eminentemente filosófica. El logos, el verbo, eso que los estoicos llamaban la razón universal, ilumina la razón particular y le permite a través de esa iluminación conocer las distintas verdades por la fuerza de la luz divina en términos naturales y no en términos sobrenaturales. Sin embargo, otros autores, esta es mi tesis, han pensado que ya la iluminación es un dato de fe, que es un dato de gracia, que sin la gracia de Dios el hombre cojea en su pesquisa de la verdad y que la debilidad humana es tan lábil, tan débil, que necesita de la gracia para buscar la fe. Entonces la iluminación es un dato de fe y por lo tanto es una gracia de Dios. Y en medio de esas dos interpretaciones se han movido los intérpretes. O es un fenómeno natural o es un fenómeno sobrenatural. Yo opto por el fenómeno natural, de la misma manera que él había leído en el libro séptimo de Platón, así como la luz del sol ilumina las cosas, la luz de las ideas ilumina las cosas para efectos de poder conocer la verdad. Y lo mismo pasa en el campo cristiano. La luz del Logos ilumina a todo hombre que viene a este mundo y le permite conocer la verdad. Yo quisiera entonces plantear ahí como un punto como de partida de la reflexión, es que podríamos ahí entonces encontrar esa relación fe, razón, teología, filosofía. Claro, es clave en San Agustín. Y San Agustín le crea al mundo posagustiniano un lema que se va a hacer famosísimo. Creo para conocer, conozco para creer. Entonces establece un diálogo entre la fe y la razón, en el cual diálogo creyendo razono y razonando creo, filosofando
creo y creyendo filósofo, y de ahí que él utilice elementos de la cultura platónica filosófica para hacer inteligible la fe cristiana. Entonces la filosofía es un instrumento de inteligibilidad de la fe cristiana, y la fe cristiana es un instrumento que, dijéramos, ilumina la razón, que dada su debilidad puede fallar en el encuentro de la verdad. Y se establece, claro, un estatuto para el filosofar ajeno a la naturaleza, que era la manera como los griegos hacían filosofía, la búsqueda de la naturaleza desde la autonomía de la razón. Aquí hay una teonomía, la fe y la razón dialogan, y ese diálogo entre la fe y la razón es el asunto filosófico esencial. Poner a dialogar la Sagrada Escritura con la cultura griega es la propuesta de San Agustín. Profesor Soto, también podríamos hablar de pronto de una valoración que Agustín hace de lo universal tanto como de lo particular. Sí, San Agustín conoce la doctrina de las ideas de Platón, y entonces por Platón conoce la teoría de la participación. Las cosas son en la medida en que participan de las ideas, y por lo tanto las cosas copian la idea, reflejan la idea, son un signo del arquetipo que es el en sí de la idea. San Agustín interpreta la doctrina de las ideas en sentido ejemplarista. Las ideas que Platón ponía en el mundo sobrenatural, Agustín las pone en la mente de Dios. Y de esas ideas las cosas son copias en tanto entes creados. Entonces ahí viene ya la diferencia con Platón. En Platón las cosas son copias de las ideas, pero no son entes creados. En San Agustín las cosas, además de ser copias de la idea divina, son creadas por el Creador y sus ideas. Entonces, el ente creado, la teoría de la creación, es la gran metafísica agustiniana. Doctor, entre esos 4 elementos que usted mencionaba ahora, que el maniqueísmo, el escepticismo, el cambio del platonismo y el cristianismo, ¿cuál ha sido tradicionalmente el aspecto filosófico que más ha primado en el pensamiento agustiniano? Obviamente el platonismo. Él utiliza el platonismo sobre todo de Plotino, más que el platonismo, porque él no sabía griego. Yo no le creo que un retórico no supiera griego, pero él dice en sus confesiones que odiaba el griego. Creámosle a Agustín, que no sabía griego. Entonces utiliza el neoplatonismo de Plotino. Y Plotino había hecho una interpretación filosófico-religiosa de la filosofía como un proceso de conversión a la unidad. Entonces esa idea de la filosofía como conversión, como vuelta a la unidad, le sirve a Agustín de enlace con la filosofía cristiana, que piensa que también filosofar es un ascenso a Dios, y un ascenso vía natural y vía sobrenatural. Entonces, claro, él utiliza el platonismo como instrumento para hacer inteligible la creencia. Algunos de los que nos escuchan nos dirán, o pensarán también, doctor Soto, que era más fácil comprender a Aristóteles, que era un poco posterior a Platón, que entender el pensamiento de Agustín. ¿A qué se debe ese asunto de que Agustín no haya conocido, por ejemplo, la fuente aristotélica? Él sí conoce a Aristóteles y lee de hecho las categorías y dice que las entendió con todas las de la ley, pero dado, dijéramos, entre comillas, el naturalismo de Platón y el espiritualismo del neoplatonismo, él se siente como pez en el agua nadando en el neoplatonismo y no así en el naturalismo aristotélico. A él
las tesis aristotélicas de la lógica no lo conmueven, no lo convierten. En cambio, la lectura de los neoplatónicos, sobre todo de las Eneadas de Plotino, lo conmueven en su intimidad más íntima, porque le revelan el mundo de las ideas y el retorno a la unidad como camino de ascenso incluso místico a Dios, porque la unidad es para San Agustín, ya cristiano, Dios. Pero las categorías neoplatónicas elaboradas por Plotino y elaboradas por Porfirio le sirven a Agustín para efectos de hacer inteligible el soporte de la fe. Hay un pensamiento contraescepticista en San Agustín, doctor Sí, Soto. él pasó por el escepticismo, pero después escribe el Contraacadémicos, y en el Contraacadémicos va a refutar el escepticismo y dice que una verdad como 2 más 2 son 4, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, son verdades inconmovibles, o que yo estoy roncando es una verdad inconmovible, o que si yo me equivoco es una verdad inconmovible, que para equivocarme necesito existir. Entonces él refuta el escepticismo en el Contraacadémicos y en la Ciudad de Dios con el célebre si fallor sum. Si me equivoco tengo que existir. Por lo tanto, si el escéptico dice no hay verdad, eso es una verdad. Y así sale Agustín del escepticismo, y es la muerte del escepticismo según San Agustín. Obviamente que el escepticismo no se acaba con el Contraacadémicos, pero Agustín pensó que lo había refutado con todas las de la ley en el Contraacadémicos y en la Ciudad de Dios con el si fallor ergo sum. Si me equivoco tengo que ser. Les recordamos que estamos en Mensajes de Reflexión y Esperanza, un espacio de diálogo para vivir el humanismo cristiano en el mundo actual, con el apoyo del Centro de Humanidades para la Evangelización de la Cultura. Hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Soto Posada, un reconocido estudioso del mundo medieval, filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, graduado como doctor en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y también en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Doctor Soto, de pronto si nos puede hacer el favor de recordarnos y a nuestros oyentes cómo es que Agustín llega al cristianismo y también cómo es que luego logra esa categoría de santidad. ¿Cuáles son los aportes que le ganan esta consagración? Sí, en primer lugar, él es nombrado maestro oficial de retórica en la corte de Milán. Y eso lo pone en contacto con el mundo cultural milanés. Y en el mundo cultural milanés, su obispo era Ambrosio. Y Ambrosio tenía una fama de gran predicador, y él va a oír a Ambrosio no por lo que dice, sino cómo lo dice. O sea, por su retórica y por su expresión bella en términos latinistas. Pero en eso Agustín comienza a oír lo que dice, y no solo cómo lo dice, y se interesa en el cristianismo por las interpretaciones alegóricas que de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, hacía Ambrosio. Esa es como la primera razón de ser de la conversión de Agustín, el obispo Ambrosio. La segunda es la conversión de otro retórico famoso en el Imperio Romano, Mario Victorino, que había traducido las Eneadas al latín. Y creo que esa es la traducción que maneja Agustín de las Eneadas, porque él no sabía griego. La tercera conversión o la tercera
posibilidad de la conversión es que, dice San Agustín en las Confesiones, él oye un par de soldados que están hablando de la vida de San Antonio, el anacoreta, y queda conmovido por esa conversión y por esa vida ascético-mística de Antonio. Entonces es como el tercer factor por el cual Agustín se convierte. Y el cuarto factor es el círculo neoplatónico cristiano que existe en Milán. Hay un círculo de cristianos que se han convertido al cristianismo y que en términos filosóficos utilizan el platonismo para afianzar su fe. Entonces ese círculo platónico cristiano también influye en su conversión. Esos son como los factores del ambiente milanés que influyen en la conversión de Agustín. Por otra parte, yo no sé cuándo hicieron santo a San Agustín, pero su fama de santo inmediatamente corrió después de su muerte. Lo canonizan prácticamente inmediatamente muere y lo hacen doctor de la Iglesia, es decir, autoridad en el ámbito de la fe y de la escritura para efectos de la interpretación de la fe. Y estas dos connotaciones, el traslado de sus reliquias a la iglesia de Italia, que no recuerdo su nombre, está en el norte de Italia, su bautismo en Milán, en la Pascua del año 387 de manos de Ambrosio, ya su veneración como santo, inmediatamente muere por parte de los cristianos, hacen que San Agustín sea considerado santo y doctor de la Iglesia. Nosotros, no solamente en el mundo académico, escuchamos de San Agustín el libro Las Confesiones, sino que hasta en ambiente religioso se habla del libro de las Confesiones. Ese libro que es tan amplio, que aglomera como tantas temáticas. ¿Usted nos podría decir, doctor Soto, iluminar un poco en qué sentido lo escribe Agustín? ¿Realmente es una conversión religiosa, una conversión filosófica, es una conversión de un cristiano profundo, o es un hombre que juega en esos dos lados, la filosofía y la religión? Bien, las confesiones no tienen el sentido de confesar pecados. Confiteor en San Agustín es alabar a Dios. Entonces las confesiones es un poema de alabanza a Dios por las gracias que ha recibido de Dios Agustín. Y él cuenta esas gracias. Él cuenta esos dones graciosos de Dios en toda su vida, desde su infancia hasta su conversión en el año 386, su dejada de la cátedra de retórica en Milán, su retiro a Casiciaco como un catecumenado y luego su bautismo en manos de Ambrosio en la Pascua del año 387, como hemos dicho. Entonces las confesiones, que muchos se imaginan como un libro de pecado, en donde San Agustín va a contar sus, entre comillas, porquerías pecaminosas. Olvidémonos de eso. Es un poema de alabanza a Dios, y como poema de alabanza a Dios es un poema de ascenso místico a la divinidad. O sea, a las confesiones hay que leerlas en clave de alabanza, en clave de mística y en clave de ascenso a la divinidad vía filosófico-teológica. Claro, doctor Soto, y hay unas concepciones bien valiosas. Yo recuerdo que en las concepciones más populares de la conversión de Agustín, la gente dice que era su madre la que lo había impulsado a la conversión.
que era Santa Mónica o Mónica, era quien le había impulsado el ánimo a la conversión. Yo no sé qué tan cierto sea eso que popularmente se maneja. Eso es cierto. Otro, y se me había olvidado, otro de los influjos para la conversión de San Agustín es su madre Mónica. Ella era una cristiana del común y corriente, formada en un cristianismo no filosófico ni teológico, sino en un cristianismo catecumenal, que conocía los misterios cristianos, pero nada de filosofía, y que lo forma en sus primeros años en el cristianismo. San Agustín se desinfla del cristianismo por el latín de la Sagrada Escritura. No es un latín que le parezca retóricamente como el de Virgilio, el de Horacio, el de Cicerón. Entonces deja de lado esa formación cristiana y opta por el maniqueísmo. Pero cuando San Agustín va a Roma y luego a Milán, Mónica lo sigue y siempre le pide a Dios la conversión de su hijo, hasta tal punto que hay esa célebre expresión: un hijo de tantas lágrimas es imposible que se pierda. Entonces Mónica influye mucho en la conversión de Agustín, y Agustín aprecia mucho a su madre, no así a su padre, del cual simplemente nos da un recuerdo de su muerte, y nos da un recuerdo, dijéramos, no muy querido, de aprecio, sino simplemente como padre físico a quien le debe la vida, no así a Santa Mónica, a quien le debe la vida y a quien le debe la conversión al cristianismo. Pasando a hablar de algunas de las ideas filosóficas que empieza a elaborar Agustín y después San Agustín en sus escritos, profesor Soto, podríamos, o más bien usted podría ilustrarnos sobre las ideas sobre la Iglesia y el Estado que se presentan en la obra de Civitate Dei. Ya. Hay un texto del capítulo del libro 14, fundamental. Lo cito de memoria: 2 amores fundaron 2 ciudades, el amor de Dios hasta el olvido de sí mismo, la ciudad de Dios; el amor de sí mismo hasta el olvido de Dios, la ciudad del hombre. En ese contexto, Agustín piensa que la historia es la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, entre Cristo y Satán, entre el bien y el mal, entre el pecado y la gracia, entre Jerusalén y Babilonia. Él emplea múltiples expresiones para hablar de ambas ciudades. San Agustín nunca identifica la ciudad de Dios con la iglesia institucional, o sea, lo que hoy llamamos la jerarquía eclesiástica. Para San Agustín, la ciudad de Dios es el pueblo que peregrina hacia la Jerusalén celestial desde el ámbito de la fe. Y la ciudad del hombre es aquel pueblo que no camina hacia la Jerusalén celestial porque vive atado a sí mismo y olvida el amor de Dios y peregrinar hacia la Jerusalén celestial. Entonces tampoco es el Estado. Pero en la metamorfosis de la ciudad de Dios, el mundo medieval, a partir sobre todo de la lectura que hace la corte de Carlomagno, identifica la ciudad de Dios con la iglesia institucional, concretamente con el papado y los jerarcas, e identifica la ciudad del hombre con el Estado que no sirve para la salvación, o sea, que no se pone en servicio de la salvación. Esa, a mi manera de ver, no es la idea de Agustín. Pero en la corte carolingia
los intérpretes lectores de la ciudad de Dios interpretan la ciudad de Dios como la iglesia institucional y la ciudad del hombre como el poder temporal. Entonces, si el poder temporal no se pone al servicio del poder espiritual, la célebre teocracia medieval, el poder temporal no tiene civilidad, ni tiene autoridad, ni tiene vigencia, ni tiene fundamento. Entonces, en ese sentido, la autoridad espiritual está por encima de la autoridad temporal, el Papa está por encima de príncipes y reyes y se constituye en amo y señor del universo para efectos de la peregrinación de la ciudad o de los hombres hacia la Jerusalén celestial. Eso ya es una interpretación posterior a Agustín, concretamente de la corte carolingia y sus intelectuales. Entonces, claro, Carlomagno es coronado por el Papa León en el siglo IX y se erige en protector de la Iglesia y piensa que el poder temporal protege la Iglesia y al proteger la Iglesia encamina todo el pueblo de Dios hacia la salvación, uniendo el poder temporal y el poder espiritual bajo la teocracia medieval. Doctor, hay gente que le ha puesto el nombre a la ciudad celeste y a la ciudad terrestre. La primera le llaman la ciudad de Abel y la segunda la ciudad de Caín. O sea que la ciudad terrestre es la ciudad que está bajo el signo de Caín, donde no hay un progreso moral, donde no se desarrolla, por ejemplo, esa trasegar hacia Dios. Sí, esos son otros nombres que emplea San Agustín para denominar la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Abel, el hombre bueno, el hombre que camina hacia la Jerusalén celestial, el hombre de la gracia, y Abel, el hombre que lleva en su frente el signo del homicidio, de mejor del fratricidio, como signo del pecado y negación de la gracia. Entonces el enfrentamiento entre Caín y Abel es el enfrentamiento entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, entre la gracia y el pecado, entre el bien y el mal, y ese es el motor de la historia. O sea, para San Agustín el motor de la historia no es la lucha de clases, no son las mentalidades, no son las estructuras, no son los modos de producción, no son los progresos científicos, no son las rupturas en términos epistemológicos, sino que el motor de la historia es la lucha entre el bien y el mal hasta que llegue el juicio final con su drama de salvación y condenación. Y esa idea clásica, doctor, antes de que el padre Jorge haga la pregunta, esa idea clásica de la guerra como el motor de la historia desaparece totalmente. San Agustín considera que la guerra es justa. En eso sigue las tesis griegas. Cuando un Estado es agredido, tiene derecho a defenderse. Y cuando para buscar la paz hay que hacer la guerra, pues la guerra es un instrumento de paz. Entonces San Agustín es partidario de la guerra justa, y es una de las tesis más delicadas del pensamiento agustiniano, porque después en los intérpretes medievales la guerra justa deriva en la guerra santa. Fuera de la iglesia no hay salvación, entonces al que no sea cristiano o lo convertimos por las buenas o lo convertimos por las malas, y aparecen fenómenos como las cruzadas, la Inquisición, el antijudaísmo, como deicidas de Dios. Y entonces San Agustín es en ese sentido terrible y fascinante por todo lo que aporta, terrible porque he leído de múltiples maneras, entre ellos
entre ellas la transformación de la guerra justa en guerra santa, entonces se justifica eliminar a los musulmanes y se justifica eliminar a los judíos. Pero esa no era la tesis de Agustín. La tesis de Agustín era la guerra justa y el respeto al otro como punto de referencia de la dignidad en tanto hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, por lo tanto no se justifica la guerra santa, pero sí la guerra justa, en dos sentidos. Cuando yo soy agredido, puedo defenderme, el derecho de defensa, o cuando a través de la guerra y solo la guerra se puede conseguir la paz. La inquietud mía más o menos en esa línea, doctor Soto, en la reflexión es ¿qué posibilidades podríamos encontrar en Agustín entonces de la ética, del bien, de la justicia? Hay una expresión fundamental en San Agustín: la ética es el ordo amoris, es el orden del amor, o sea, dime lo que amas y te diré quién eres. En sentencia evangélica, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Entonces, en ese sentido, la ética agustiniana es una ética del amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a las cosas, como puntos de referencia del accionar ético. Entonces, la ética como ordo amoris, incluso San Agustín dice que el peso que mueve al hombre es el amor. Ya lo habíamos visto, el amor de Dios, el amor del hombre mueven la historia. Para San Agustín todo acto ético está movido por el amor, y de ahí esa expresión agustiniana que se ha hecho célebre: ama y haz lo que quieras. Quien ama a Dios, obviamente, está en el ámbito ético y está nadando por donde es éticamente hablando. Y para amar a Dios hay que amar a quien de alguna manera es un hijo de Dios, el otro, o hay que amar las cosas que como signo de Dios son entes creados y por lo tanto respiran a Dios. En ese contexto es una ética del amor, es una ética movida por el amor. La esencia de la ética no es la contemplación, como pensaban los griegos, el osium. La esencia de la ética es el amor, que lo mueve todo. Profesor, de pronto podríamos discutir también las ideas de tiempo e historia en la obra de San Agustín, pues teniendo en cuenta lo que usted ya nos ha expuesto sobre el Civitate Dei. Ya. Bueno, la historia, ya lo dijimos, es el enfrentamiento entre el bien y el mal, y el tiempo en San Agustín tiene en el libro 11 de las Confesiones una de sus reflexiones más bien elaboradas, y así lo reconocen tirios y troyanos. Por ejemplo, Paul Ricoeur, en Tiempo y Narración, dice que es una de las concepciones más geniales que sobre el tiempo haya elaborado la cultura occidental. En San Agustín, en 3 ideas, resumamos el tiempo. Primera idea: si no me lo preguntan, sé qué es, porque soy tiempo. Pero si me lo preguntan, voy a explicarlo y me encuentro con una serie de contradicciones. Entonces viene la segunda idea: las contradicciones que genera el tiempo, las paradojas que genera el tiempo. El ser del tiempo es uno ser. El ser del tiempo es uno ser, porque el pasado no es, el futuro todavía no es, y el presente es en cuanto deja de ser. Entonces explíqueme cómo el ser del tiempo es uno ser. En segundo lugar, el tiempo es una sucesión de instantes, pero el instante no se puede dividir en pasado, presente y futuro, entonces es inextenso. Entonces, la extensión del tiempo surge de la inextensión del instante. Entonces, explíqueme cómo algo extenso surge de algo inextenso. Y la tercera paradoja es que una hora para unos es muy larga
y para otros es muy corta. Entonces el tiempo cronológico se vive psicológicamente. Entonces por eso concluye Agustín: en ti, alma mía, mido los tiempos. El tiempo es una vivencia del alma. El tiempo está en acto en el alma. El alma que recuerda hace presente lo que no es del pasado. El alma que espera hace presente el futuro que todavía no es. Y el alma que atiende hace presente el presente que es en la medida que no es. En ese sentido, San Agustín va a decir que en realidad, más que pasado, presente y futuro, hay un presente del pasado, el recuerdo del pasado, hay un presente del futuro, la espera del futuro, y hay un presente del presente, la atención del presente. Doctor, y esa idea griega del kairos, del momento, desaparece en Agustín, así como el tiempo cósmico. Bueno, la concepción de Agustín no es cosmológica, sino psicológica para efectos del tiempo. Entonces, claro, el tiempo oportuno no desaparece, el kairos no desaparece, porque en la plenitud de los tiempos se encarna la divinidad. Entonces, en ese sentido, en el momento oportuno, adecuado y conveniente, sucede la encarnación. Entonces, el kairos, como tiempo oportuno, conveniente y adecuado para enfrentar las circunstancias de la forma más admirable en términos de prudencia, es una vivencia psicológico-cairológica del tiempo. ¿Por qué es psicológica? Porque en ti, alma mía, mido los tiempos, como hemos explicado. ¿Y por qué es cairológica? Porque hay que aprovechar el tiempo para efectos de vivirlo de la mejor manera, en términos de conveniencia, de adecuación y de lo mejor posible, para efectos de en ese aprovechar el tiempo, hacernos peregrinos hacia el tiempo que no muere, como termina la ciudad de Dios, hacia el fin sin fin, que es la salvación. Esa es la dimensión cairológica y no cronológica, sino psicológica de las consideraciones agustinianas sobre el tiempo. Nosotros podríamos decir entonces que con Agustín hay una esperanza de salvación. Sí, incluso San Agustín es muy optimista respecto a la salvación. No es que San Agustín niegue la condenación, pero prácticamente para San Agustín es tal la gracia de Dios y es tal, dijéramos, el amor de Dios, que los hombres somos salvíficamente salvados por la gracia de Dios. San Agustín no va a sostener la tesis de Orígenes de la apocatástasis: todas las cosas serán conciliadas en Cristo, incluido el demonio. No, él no llega hasta allá, pero es optimista en términos salvíficos. La mayoría de los hombres, por la gracia de Dios, se salvarán. Ya para ir concluyendo nuestro programa, doctor Soto, ¿qué puede aportarnos o cómo podemos identificar un legado de Agustín de Hipona a la cultura de nuestro tiempo? Bien, en primer lugar, podemos pensar a Occidente con Agustín, contra Agustín, pero nunca sin Agustín. Ese es como lo primero que yo resaltaría. Sin Agustín no podemos pensar ninguna de las cosas que ha producido Occidente. Así como Whitehead decía que la historia de la filosofía era una nota de pie de página a Platón, también podemos decir que la historia de Occidente es una nota de pie de página a Agustín. Sin Agustín no podemos entender al Occidente en todas sus facetas, filosóficas, teológicas, éticas, antropológicas, etc. Segundo legado de San Agustín, la unión de la fe y la razón.
O sea, San Agustín piensa, para hablar en lenguaje contemporáneo, que hay que evangelizar la cultura y que hay que inculturar el evangelio, y por eso no hay que tenerle miedo a la cultura. Toda cultura es bienvenida para efectos de el evangelio, como toda cultura, incluso la más, dijéramos, apartada del cristianismo, puede de alguna manera servir para hacerla cristiana. Entonces la evangelización de las culturas y la inculturación del evangelio, desde el credo ud intelligas e intelligud credas, formulado en términos contemporáneos, evangelizar las culturas e inculturar el evangelio. Tercer aporte agustiniano a la contemporaneidad, no temerle al diferir de las diferencias. Hoy repetimos constantemente que las culturas son diversas, pues eso para San Agustín es fundamental, no temerle a las diferencias culturales, solo que hay que aprovechar esas diferencias culturales para, desde esas diferencias culturales, proclamar, proponer, no imponer el evangelio. Entonces el evangelio se propone, pero no se impone. Eso después de imponer el evangelio son lecturas perversas de Agustín, son lecturas no agustinianas de Agustín. Agustín respeta el diferir de las diferencias y desde ese diferir de las diferencias debe darse el diálogo entre la fe y las culturas. Y el último aporte de San Agustín es el amor. El amor es lo único que de alguna manera puede salvar la convivencia humana. Sin el amor, la convivencia humana no tendría sentido. Entonces, frente a los conflictos, frente a las guerras, frente a los asesinatos, San Agustín sabe que somos finitos y que tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer el mal, pero también San Agustín sabe que tenemos la posibilidad y la capacidad de amar. Entonces, frente a los conflictos, aparece el amor como respuesta agustiniana a la regulación de los conflictos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos la presencia del profesor Gabriel Solórzano, del padre Jorge Iván Álvarez. Agradecemos muchísimo la compañía del doctor Gonzalo Soto por habernos ilustrado con su saber. Muchísimas gracias al profesor Juan David Giraldo, que también cooperó en la elaboración de este programa. Agradecemos la asistencia técnica de Edison Sierra y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos su compañía. Los invitamos para próximos mensajes de reflexión y esperanza. Hasta pronto.